Qué bueno estar con ustedes nuevamente. Nos alegra mucho saludarles, rogando que las bendiciones de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Queremos continuar con esta hermosa serie de estudios de los hijos de Dios. El tema en esta ocasión es los resultados y las responsabilidades de los hijos de Dios. En el tema anterior estudiábamos la designación que Dios ha hecho para con nosotros, convertirnos en sus hijos, a pesar de este mundo de maldad y pecado donde nos toca vivir. Hemos sido llamados a formar parte de la familia de nuestro Dios. En el tema, en esta ocasión, vamos a hablar acerca de lo que se espera de nosotros como hijos, como esos hijos que Dios tiene en esta tierra y que es un privilegio pertenecer a esa maravillosa familia de nuestro Dios. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Primera de San Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. La palabra del Señor dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En el tema anterior estudiábamos Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 1, que es una introducción a los pensamientos que se van a desarrollar en el resto del pasaje del capítulo. ¿Recuerdan las hermosas palabras de San Juan 3, Primera de San Juan 3:1, donde nos decía el apóstol San Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? En este versículo 2 y 3 que estamos estudiando en esta ocasión, el apóstol San Juan dice: ahora que somos hijos de Dios. Y entonces desarrolla el pensamiento, que es un mensaje importantísimo para nosotros en esta hora. El texto de hoy se refiere a los resultados de esa relación maravillosa que nosotros tenemos como hijos de Dios, incluyendo las responsabilidades como hijos de Dios. O sea, cómo nosotros debemos de vivir como hijos de Dios. Y es lo que Dios espera que nosotros hagamos ahora que somos hijos de Dios. Realmente los que tenemos hijos hemos visto, cada uno de ellos tiene una responsabilidad, un deber en el hogar. Todos los que hemos sido hijos, hemos vivido cumpliendo responsabilidades y deberes en el hogar para el buen funcionamiento de la familia. Respetar los reglamentos, las leyes que nuestros padres nos dieron. En este sentido, encontramos que nuestro Dios espera un estilo de vida de nuestra parte que denote, que demuestre ante el mundo, ante los demás, que nosotros somos hijos de Dios. Como una consecuencia de su relación con Dios, los creyentes debemos de vivir vidas honestas, vidas puras, ya no más bajo el dominio del pecado, sino bajo el dominio de la autoridad y el poder de nuestro Dios. Y es muy revelador lo que el apóstol San Juan menciona en los siguientes versículos. Primera de San Juan capítulo 3, del versículo 3 en adelante, donde dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Dios, en el Señor Jesús, se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, hablando de Jesús, nuestro Salvador, apareció para quitar
nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El apóstol San Juan dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado o el que está bajo el dominio del pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Estos versículos son sumamente reveladores porque nos presentan el tipo de comportamiento y estilo de vida de los hijos de nuestro Dios. Realmente aquí notamos que es el tipo de relación que nosotros llevamos con nuestro prójimo, con nuestro semejante, lo que determina mayormente el estilo de vida que nosotros tenemos como hijos de nuestro Dios. Sin embargo, nuestro texto principal primero enfatiza eh, dos puntos sumamente impresionantes, que lo veremos, que veremos al Señor Jesucristo y que seremos semejantes a Él. Son dos declaraciones sumamente importantísimos. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos la seguridad de que vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo en ocasión de su segunda venida y no verlo para escondernos o para sufrir el castigo de la muerte eterna, sino para recibir el premio, el galardón de la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice el apóstol San Juan que seremos transformados como nuestro Señor Jesucristo es transformado. Nosotros sabemos cuál es nuestra condición actual como hijos de Dios. Sabemos que aunque vivimos en un mundo de pecado y de maldad, somos hijos de Dios. Sabemos que Dios ha derramado su bendición sobre nosotros y que nuestro futuro será todavía mucho más extraordinario cuando veamos venir a Jesús en las nubes de los cielos. O sea, lo que comenzó con ese nuevo nacimiento y el crecimiento espiritual que fue madurando poco a poco va a llegar a experimentar una culminación de la perfección del carácter del individuo cuando veamos a nuestro Señor Jesucristo venir en las nubes de los cielos. Son dos aspectos que vamos a resaltar. El hecho de ver al Señor Jesucristo y el hecho de que nosotros seremos como Jesús es. Aun cuando hoy nosotros no podamos comprenderlo plenamente, esa transformación se va a realizar en ese momento glorioso cuando veamos a nuestro Señor Jesús. El saber que veremos al Señor Jesucristo y que seremos como Él debe de llenarnos de gozo y de confianza y no de miedo o ansiedad. Notemos cuál es la diferencia entre los deseos que tuvo Eva allá en el jardín del Edén y los deseos de Satanás de ser semejantes a Dios. Eh, el enemigo le dijo a Eva en Génesis capítulo 3, versículo 5, y eso lo que le dijo despertó el interés en Eva de ser semejante a Dios. Dice lo siguiente, el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y eso despertó en Eva eh, el interés y la llevó a tomar del fruto y pecar delante de Dios. Eh, Esa fue de alguna forma la aspiración de Eva, conocer, ser semejante a Dios, pero para conocer la diferencia entre el bien y el mal. Sin embargo, la aspiración de Satanás de ser semejante a Dios tenía otro sentido. En Isaías capítulo 14, versículo 14, la palabra de Dios dice, sobre las alturas de las nubes subiré
y seré semejante al Altísimo. Eh, si bien es cierto, es halagador saber que podemos llegar a ser semejantes a nuestro Dios, sin embargo, la pretensión de Satanás era ser semejantes a Dios, ser semejante a Dios en poder, en ocupar el lugar de Dios, en destronar a Dios, en sentarse en el trono de Dios y ser adorado por todos los seres creados. Entonces, había una intención egoísta y en contra de la soberanía de nuestro Dios. Satanás quería ser como Dios en poder y quería ser adorado, quería recibir la adoración de todos los santos ángeles. Parece que él no estaba interesado en ser como Dios en carácter. El carácter de Dios es un carácter de bondad, de misericordia, de compasión. El propósito de Satanás era obtener el poder, el dominio del universo, destronar a nuestro Dios. Y eso lo llevó a profundizar su relación negativa con nuestro Dios. Interrumpió su relación con Dios, arruinó su relación con Dios y en consecuencia se convirtió en enemigo de Dios y en enemigo de toda la creación. Los cristianos, si bien es cierto, desearemos ser como Dios, sin embargo, no desearemos tomar el lugar de nuestro Dios. Los hijos de Dios debemos de ser semejantes a nuestro Padre en amar a nuestros semejantes, en amar a nuestro prójimo, en hacerle bien a los demás, no desearle mal, el tener buenos sentimientos hacia aquellos que nos rodean, en practicar un servicio abnegado a favor de nuestro prójimo, poder servirles sin esperar nada a cambio, en mostrar pureza de pensamiento, en no permitir que los bajos instintos tomen posesión de nuestra vida, de nuestros pensamientos. Al contrario, mantener pensamientos que nos ennoblezcan, que nos acerquen más a nuestro Dios. Estar en paz y en armonía con nuestro Padre Celestial y en actuar en justicia con relación a los demás, aun cuando eso no nos traiga a nosotros ningún beneficio. Ser justos con nuestro prójimo, con nuestros semejantes. Para los hijos de Dios, queridos amigos, para los hijos de Dios, el aspecto en juego aquí es el amor y no el poder. Estamos interesados en manifestar amor hacia nuestros semejantes como Dios muestra amor hacia la humanidad, pero no queremos tomar el poder como pretendió Satanás tenerlo, tomar el trono de nuestro Dios. Eh, Tenemos el maravilloso ejemplo de nuestro Salvador, el maravilloso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos mostró que ser como Dios es darse a sí mismo totalmente y en forma abnegada para el bien de los demás. Jesús vino para mostrarnos cómo es el carácter de nuestro Padre y para que nosotros sigamos su ejemplo. En aquella ocasión, cuando Felipe le pidió a Jesús que le mostrara al Padre, Jesús le dijo a Felipe lo siguiente en San Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces la parte nuestra, mis amados, nuestro deber, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es mostrar el carácter de Dios en este mundo, hacia nuestros semejantes, hacia nuestros vecinos, hacia nuestro prójimo y manifestar que somos verdaderos hijos de Dios. Pensemos en un momento en el contraste entre el carácter de Jesús y el carácter de Satanás. Satanás, un ser creado, porque no es Dios, un ser creado, buscó tener una posición más alta que la que tenía. Él había sido creado para ser un querubín, pero sin embargo él quiso ir más allá y tomar el lugar de nuestro Dios.
pero su propósito era por motivos puramente personales y egoístas. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, que era y es el creador, eligió despojarse a sí mismo para el bien de los demás. La palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 7 nos dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Queridos hermanos y amigos, en esta vida que nos toca vivir tenemos dos caminos. El camino de Satanás, el camino del enemigo, buscando el poder, buscando el dominio sobre los demás, no importando lo que tengamos que pisotear, o siguiendo el camino de nuestro Señor Jesús, siguiendo el camino que Él nos señaló, que es un camino de despojarse a sí mismo, de tomar la forma de un siervo, el servir a los demás, el mostrar la bondad y la misericordia y la compasión de nuestro Dios en nuestro estilo de vida hacia nuestros semejantes. Queridos hermanos, esos son los resultados y las responsabilidades de ser hijos de Dios. ¿Cuál es tu tendencia natural? ¿Ser como Jesús o ser como Satanás? Si es esta última, ¿cómo puedes cambiar antes que sea demasiado tarde? Es nuestro privilegio caminar por el sendero de nuestro Señor Jesucristo. Las bendiciones de Dios están allí dispuestas a derramarse. Y nuestra vida será una vida de felicidad, de gozo, mientras transitamos en este camino que nos lleva hacia el puerto seguro, hacia la vida eterna. Cuando veamos a nuestro Señor Jesucristo, seremos semejantes a Él, seremos transformados, llegaremos a ser semejantes a nuestro Salvador, semejantes a nuestro Dios. Ese es el gran propósito de nuestra vida espiritual. Por eso hemos nacido de nuevo, por eso nuestro Dios nos ha producido ese nuevo nacimiento, para que nosotros crezcamos en esa experiencia con nuestro Salvador. Que el Señor pueda ayudarnos a ser verdaderos hijos de Dios mientras estamos en esta tierra. Permíteme orar por ti en esta ocasión. Padre querido, le damos muchas gracias porque usted nos da la fuerza para ser verdaderos hijos suyos, para amar a nuestro prójimo, para amar a nuestros semejantes, para dar un buen testimonio de que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos, Padre querido, a ya no estar siguiendo las órdenes del enemigo, sino seguir las órdenes de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Que el poder del Santo Espíritu se manifieste sobre cada uno de nosotros. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén, Señor. Y amén.